La DEA dio a conocer ayer un dato que es en verdad relevante, más allá, bueno, tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero más allá de eso y de que nos veamos, que nos señalan, tenemos que revisar qué está pasando. Y ahí le va el dato. El cártel de Sinaloa opera con más de 26,000 miembros y el cártel Jalisco Nueva Generación 18,800. Es cierto, cuando hoy el presidente dice, enséñenme los datos y compruébenmelo, es cierto en algún sentido porque uno dice, bueno, ¿y cómo supieron? Ahí le va, ¿eh? Juntos el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa tienen, ¿sabe cuántos elementos? 45,000 repartidos en 100 países. Y otro dato, para cuando veamos ahí el toma y daca, es casi una quinta parte de la fuerza que tiene el ejército mexicano. La Sedena tiene 214,157 efectivos dados de alta. Y recuerde que a los otros los tenemos en la Guardia Nacional. El presidente López Obrador pidió a la propia DEA pruebas sobre la expansión de los cárteles mexicanos, que es un asunto que hay que discutirlo y verlo. Y el gobierno de Estados Unidos, pues también ahora ha anunciado, a lo mejor todo tiene que ver con todo, por supuesto, que los bienes de los cárteles que trafican el fentanilo van a ir por ellos. Todo lo que tengan Estados Unidos va a ser de Estados Unidos. Y ahí no hay manera de reclamar. El Senado de ese país aprobó una iniciativa bipartidista, ojo, demócratas republicanos, que se llama la Ley FEND, que le permite al Ejecutivo confiscar cuentas y bienes congelados a traficantes de China y grupos criminales mexicanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le damos una vuelta al asunto y qué tan cierto será este muy atendido y muy explosivo en algún sentido informe de la DEA? Jorge Lara es abogado internacionalista y nos da mucho gusto. Te mandamos, antes que nada, un gran abrazo, Jorge. Muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas, Jorge? A ver, ahí en cabina, ¿qué ha pasado? Porque se oye silencio, como dicen, ¿sí? Se cortó. Pero estamos con Jorge Lara, abogado internacionalista. Él ha estudiado estos asuntos y además tiene una mirada que podría también ayudarnos a saber si este informe, cómo se hizo este informe. Ya le digo, tiene 45,000 integrantes el cártel Jalisco Nueva Generación, 40,000, perdón, y el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. ¿Cómo saberlo? ¿No? O sea, ¿cómo? Hay una membresía, usted tiene aquí su credencial, ¿cómo es que lo hace, no? Jorge Lara, ¿me escuchas mejor ahora? Ahora recién te escucho, Javier. Buenas noches. Bueno, antes que nada te mandamos un gran saludo, Jorge, ¿eh? Espero que todo ande bien. Bueno, te lo aprecio mucho. Bueno, a ver, déjame plantearte, tenemos elementos para saber si la veracidad de este informe, ¿cómo podemos saber si alguien pertenece a un cártel o al otro? No traen credenciales, ¿no? ¿Cómo se puede saber todo esto, Jorge? Claro, desde luego que es una cifra polémica, pero déjame decirte que llevamos años discutiendo esto. Hace unos 10 años, la Agencia de Análisis Estratégico en Seguridad de Stratford decía que solamente el cártel de Sinaloa tenía 500,000 personas a su servicio. Y todo pues parte por la definición de lo que es una organización criminal. Como se define por la ley de delincuencia organizada, son 3 o más personas. Y tú sabes muy bien, Javier, como los especialistas, que estos cárteles funcionan bajo la misma lógica, idéntica, organizativa, logística, operacional, que las grandes empresas de bebidas, de alimentos, de enseres y comerciales. Y por lo tanto, pues no es difícil asumir que tengan estas cifras, que se escuchan quizás infladas, pero en realidad podrían resultar incluso hasta modestas. No hay que olvidar que, por ejemplo, en algunas plazas existen halcones, existen gente que facilita la labor de los criminales, algunos taxistas que se prestan a esta función, despachadores de gasolina. Entonces, son resultado, estas cifras son resultado pues de estos cruces de inteligencia y esta información que, bueno, es un punto de partida que hay que tomar en serio y sobre todo, para mí lo más importante es
no solo la cantidad que se esté estimando para estos efectos, sino cuántas personas de todas estas estructuras están siendo investigadas y están siendo llevadas a juicio, que me parece que ahí es donde está el problema para nuestro país. La respuesta del presidente es la respuesta que tendríamos que dar. Entiendo que seguramente esto se discutirá en lo interno, pero digamos mándenos los datos, yo no lo dijo, pero casi fue un yo tengo otros datos. Cuando te lo planteo como para saber qué diagnóstico interno pueden tenerse desde el gobierno, desde las Fuerzas Armadas y la Marina, de lo que se planteó ayer en el Congreso de Estados Unidos, Jorge. Mira, lo que pasa es que cuando se hacen las agendas, en realidad se puntualizan los objetivos estratégicos de cada reunión para ir dando resultados. ¿Qué creo yo que pasó? La reunión fue con funcionarios de otras agencias distintas a la DEA y la cifra que se arrojó ayer fue de la DEA en una comparecencia ante el Congreso. Incluso podemos decir que era información que había permanecido, digamos, reservada para que Ann Milgram la dijera ante el Congreso bajo protesta. Entonces, yo creo que la indignación del presidente, pues, se debería de encauzar a entender que eran dos oficinas distintas haciendo su trabajo, y lo importante es que ya se sabe, pero yo creo que en realidad el reto no, insisto, no es conocer la veracidad de las cantidades, que incluso pueden ser más, sino que ya existan nombres sobre la mesa para poder trabajar esas detenciones. Ann Milgram sostuvo y mencionó varios casos de solicitud de extradición que no han sido, digamos, procesados en México. Entonces, sigue habiendo un poco ese estira y afloja que ha caracterizado estos 5 años en el trabajo de colaboración entre los Estados Unidos y México. A ver, un asunto que se cruzó ahí también, que tenía que ver con una pregunta que hoy le hicieron al presidente respecto a que le preguntaba directamente al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, y el presidente dijo, yo soy el comandante en jefe y yo digo, esto sí tiene lógica, pero ¿qué piensas? Pues tiene lógica interna, lógica de la gobernabilidad, pero también queda el presidente como el que se encarga absolutamente de todo, y a esto agregaría otra cosa, Jorge. Cuando dice el presidente que el GIEI sí atendieron, se dice el GIEI, no atendieron lo que les planteamos entre el dilema de las Fuerzas Armadas, él dice, el presidente dice, no, claro que sí lo atendieron y sí tenían la mejor exposición, y el GIEI dice lo contrario. Digo todo esto como un mar de cosas, Jorge, que se nos juntan, a eso me refería. Sí, claro. Mira, cualquier investigación, y desde luego la de Ayotzinapa, tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos. Claro. Y la misma crítica que en su momento se hizo a Murillo Karam, por ejemplo, de descartar líneas de investigación, creo que pudiese estarse dando esa circunstancia, que el GIEI tiene algunos puntos o algunas líneas o alguna información crítica que para ellos es indispensable para tener líneas de investigación, y el presidente da por zanjada esa circunstancia. Pero en todo caso, me parece que otra vez estamos hablando de rendición de cuentas ante el Congreso. A mí por ejemplo, la comparecencia de Ann Milgram es ejemplar de cómo un funcionario del Ejecutivo se somete al interrogatorio y contesta de manera exhaustiva las preguntas que le están haciendo los congresistas. Esto no lo hemos visto en 5 años aquí en México, Javier. Sí. Y no hemos visto una comparecencia en serio en estos 5 años en donde haya este sometimiento a las facultades del Parlamento, y me parece que también las funciones del Ejército y en estas funciones críticas de lo que pasó en Ayotzinapa también tendría que haber esa circunstancia, y que no sea el presidente la única fuente de información, que por lo demás no es contrastable porque él no se somete a debates
ni se somete a interrogatorios. Jorge, a ver, déjame regresar a nuestro punto inicial para preguntarte, este informe, esta comparecencia, porque no fue informe, esta comparecencia a pregunta concreta, colocó, como bien apuntas, no se han hecho extradiciones y de repente encuentran un poco flojo al gobierno respecto a algunos asuntos. Esta cantidad de integrantes, esta presencia en 100 países, Jorge, con lo que uno puede saber, insisto, nadie tiene credencial, pertenezco al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa. Te pregunto, ¿puede ser cierta? Puede ser cierta e incluso puede quedarse corta. A ver, platícanos de eso, por favor. Bueno, a ver, ¿cuántas plazas tendría operativas cada uno de los cárteles en nuestro país? Sí. ¿Cuántos municipios, por ejemplo, tiene nuestro país? Y estamos viendo que hay una diversificación de sus actividades, en donde concatenan producción de droga, tráfico de droga, pero ya también tienen extorsión, también tráfico de migrantes. Vamos, es un mercado muy vasto y se requiere de una gran fuerza de tarea, entrecomilladas, si me lo permites, sí, pues para realizar todo esto. Incluso te digo, se tiene que analizar hasta dónde se desdobla. Las herramientas para investigar crimen organizado precisamente parten de buscar aquellos miembros que puedan ser susceptibles de detener y obtener información a partir de ellos. Sí. Y la cifra pudiese estar incompleta, te lo digo, porque nuestro país interrumpió desde el gobierno del presidente Peña y más en este gobierno muchos de los mecanismos de provisión de información. Sí, entonces, claro, digo, en todo caso lo importante es que sean 10, 15 o 50 investigaciones como las que vemos en Italia. En Italia cada año o cada temporada hay detenciones de 100, 200 miembros del organizado, se realizan estos maxi procesos y se va conteniendo el poder y la expansión del crimen organizado, cosa que no pasa en nuestro país. Bueno, Jorge, pues así seguiremos. ¿Trascenderá lo que pasó ayer hacia México? ¿Trascenderá en la relación bilateral? A lo que me quiero referir con esto es, pues no sé, cooperación, cosas de esta naturaleza, o más bien, así habló la señora, ahí queda, el presidente dice yo tengo otros datos, o alguna cuestión así, y vámonos a otra cosa. ¿Qué piensas que pues puede...? Pues, seguramente habrá la consecuencia en las campañas de ambos países. Cada partido utilizará estos temas para su propio beneficio en ambos países, pero insisto, lo más importante es verificar las cifras de rendición de cuentas, que a mí me preocupa mucho. Veo, por ejemplo, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. En realidad, uno de los puntos que puso Ad Milgram es el lavado de dinero. Tendríamos una cifra, por poner una cifra más o menos cercana a la realidad de lavado de dinero, de 50,000 millones de dólares, de los cuales en México, Javier, no se está decomisando ni el 1%. Oh. Entonces, ese es el tamaño del reto, del desafío y de los reclamos. Sí, claro. Jorge Lara, te mando un gran saludo doble y que estés muy bien y muchas gracias. Igualmente, Javier. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahí tiene usted esto, que es un informe que no podríamos... Yo insistiría, ¿sabe por qué no tendríamos que pasarlo de largo? Porque, a ver, puede parecer exagerado que los cárteles mexicanos estén en 100 países, pero yo le pregunto, ¿de qué tamaño es el negocio de la droga y de qué tamaño es la demanda de la droga? No es que estén en algunos países como fuerza preponderante de la circulación, tráfico de drogas, ¿no? Sino más bien lo que sé es que en todos lados aparecen porque se va convirtiendo en las posibilidades de entrar porque hay una demanda a nivel mundial cada vez mayor. No me gusta recordar mucho aquella famosa cita en donde le dijeron al presidente Díaz Ordaz, perdón que lo cite, que le dijeron, un alto funcionario estadounidense, creo que un secretario de Estado le dijo, es que México es el trampolín de la droga. Y Díaz Ordaz, que si algo tenía versado en eso de contestar rápido, acabó diciéndole al funcionario estadounidense, pues sí, nosotros somos el trampolín, ustedes son la alberca. Bueno.